Pues amigos, Alex comunica la caja de Pandora. Seguimos informando desde el Congreso Internacional de Ufología que se está llevando a cabo estos días en Montserrat. Y vamos a hablar de ufología argentina. Y si uno habla de ufología argentina, tiene que hablar de Carlos Ferguson. Carlos Ferguson tiene una dedicación al fenómeno ovni sin parangón, más de 40 años de su vida dedicados a analizar un fenómeno en base a las estadísticas. De hecho, él, a través de esos estudios estadísticos que ha hecho, ha podido analizar y concluir cuál es la intencionalidad del fenómeno ovni, ¿no? ¿Cuál es el comportamiento? Yo creo que es un tema muy interesante que además él desarrollará en una de las conferencias que va a realizar durante este congreso. Carlos, bienvenido. No, y gracias por todo, La verdad que estoy muy halagado de estar aquí. Vale, el placer es nuestro. Carlos, vamos a ver. Bueno, te voy a hacer primero la pregunta que hago a todos los ponentes. ¿Estamos solos en el universo? Decididamente no. Decididamente no. ¿Por qué? En cuanto a la parte astronómica, es tan vasto este universo que las probabilidades son millonarias. Aunque eso no tendría nada que ver con el fenómeno, son dos cosas distintas, podemos analizarlo desde dos puntos de vista. Pero desde el punto de vista que me preguntaste, sí, evidentemente hay algo más allá de nosotros. No tiene por qué ver con el fenómeno, es decir, ¿tú crees que quizá el ovni o el fenómeno ovni no tiene un origen extraterrestre? No podemos darle un origen decididamente extraterrestre todavía, pero evidentemente lo que llamamos ovni tampoco es algo indeterminado como dicen los escépticos. Estamos hablando de una aeronave, de un objeto que cuando se lo ve en pleno día tiene todas las características de algo anormal y que no tiene nada que ver, por supuesto, con los drones actuales ni nada de eso, porque ya en décadas y cientos de años atrás se estaba observando todo este tipo de cosas. Hay que decir que Carlos Ferguson, posee el mayor estudio estadístico de aterrizaje en Argentina, con casi 2.000 casos cada uno, con un coeficiente de valor, de los cuales quedan 145 casos irreductibles. Eso quiere decir que de 2.000 casos que has constatado, 145 sí que se puede decir que son un fenómeno ovni. ¿Qué es un ovni? Y claro, que no es un efecto óptico ni nada por el estilo. Claro, de esos, el estudio demandó 37 años de acumulación de recopilación y 5 años de trabajo estadístico. Y es bastante complejo porque se aplican, es un estudio también que se ha hecho en otras partes, se aplican 3 variables, pero cada una de ellas tiene una cantidad de subvariables. Por ejemplo, la fuente de información. La extrañeza, que sería el segundo, que tiene que ver con el fenómeno ovni. ¿Qué factor extraño hay en un caso ovni? Bueno, el aspecto, la maniobra, la distancia, etc. El tercer aspecto, que es el más estricto de los 3, es la credibilidad. Hay 6 ítems que tienen todos valoración. En total, para no complicarlo, son 36 ítems que hay que calificar en un caso. Si sumamos esa cantidad de casos, la cantidad de veces que uno tuvo que revisar la información fue de 80.000. Y por eso demandó tanto tiempo. Es una tarea bastante complicada que no sé si la volvería a hacer. Pero bueno, lo importante allí que era calificar los eventos y ver cuáles tienen más peso y cuáles no. Y de allí estamos hablando siempre de fenómeno de aterrizaje. En 70 años de casos de Argentina, pero que pueden servir a nivel universal, las constantes que encontramos en Argentina son similares a las que hay a nivel internacional. Y son casos de segundo y tercer y cuarto tipo, es decir, objetos a menos de 20 metros de altura o que provoquen efectos magnéticos o físicos en testigos o animales, encuentros de tercer tipo y encuentros de cuarto tipo. Eso nos da un total de casi 2.000, pero los irreductibles son casi un poquito, bueno, el 10% de casos. Y cuando decimos irreductibles decimos casos que tienen, por ejemplo, el promedio general de calificación tiene de 0 a 5 puntos. Cuando hablamos de estos irreductibles estamos hablando de 26 a 50 puntos. Son casos que reúnen múltiples testigos, múltiples evidencias de radar, evidencias físicas de todo tipo. Y ahí sí podemos encontrar esa cuestión, ¿no? ¿Qué es lo que hace que un ovni realmente sea un ovni? Bueno, ahí tenemos un problema porque la mejor definición sobre ovni la dio el doctor Joseph Allen Hynek, que era un astrónomo norteamericano y el padre de la ufología mundial. Y él hablaba de una definición, es media larga, pero si quieres te la digo y si no, bueno, sí, la abreviamos, pero él hablaba, llamamos ovni al informe de alguien
o la percepción propia de un objeto o luz, platillo o luz, vista en el cielo o en el suelo, cuya apariencia, trayectoria, dinámica general y conducta luminosa no se corresponde con algo convencional, pero que permanece sin identificar, y ahí viene nuestro gran problema, después del atento escrutinio realizado por personas capacitadas técnicamente para hacer una identificación en sentido común. La definición es perfecta porque engloba todo, y el problema es el no identificado. Nosotros no podemos identificar a dónde se va ese objeto cuando se va. Ahí viene un problema. Entonces, claro, los negadores, los escépticos nos han atacado y nos atacan constantemente, y especialmente a mí, porque yo era escéptico, hasta que pude observar un ovni. Nos atacan porque dicen que somos defensores de los ET, de los extraterrestres. Y hoy hay múltiples ideas entre los investigadores del tema, no hay una sola. Eso es una falacia y es una falsedad. Pero ellos utilizan ese argumento constantemente para tratar de ridiculizar ante la prensa y ante otros medios a los investigadores que estamos abiertos a la posibilidad del fenómeno. Eso es lo que pasa. Tú, Carlos, ¿has tenido algún contacto o avistamiento ovni? Sí, fue un contacto, en realidad vi solamente un objeto, no más que eso, pero lo importante del caso fue que, en primer lugar, me burlaba, no despectivamente, pero como que tomaba medio en broma toda esta cuestión del fenómeno y era escéptico en cuanto al fenómeno ovni. Y en pleno día, junto a otros colegas, amigos, en enero del año 76, nosotros pudimos ver a 35 metros de distancia, una distancia muy corta, un objeto pequeño, relativamente 2,50 metros, pero que estaba al alcance de una piedra, de tirarle una piedra. Y bueno, era como si nosotros pegamos 2 platos de metal sin turbina, sin hélice, y haciendo movimientos derecha, izquierda, de arriba, abajo, como un murciélago, se balanceaba por ahí. Eran las 4:30 de la tarde, así que lo que hicimos fue tocar los timbres de los vecinos que estaban durmiendo la siesta. Algunos malhumorados se despertaron, bueno, lo vieron, y después se fue elevando hasta quedar un punto en el cielo y alejarse a gran velocidad. Bueno, yo esa noche no dormí, y lo que me quedé pensando era: esto que vi yo es igual a lo que se veía en las películas de la década del 50, de los platillos atacando la Tierra. El problema es que yo pensaba que eso era producto del productor de cine que había influenciado a la gente, y lo que ahí me di cuenta es que el productor de cine fue influenciado por los relatos de la gente. Claro, cuando alguien te cuenta, que en tu caso seguramente, Carlos, habrá recibido pues un montón de testimonios, ¿no?, de personas que aseguran haber visto un ovni. Claro, ¿hasta qué punto darles credibilidad o no? ¿Hasta qué punto creerse que un avistamiento ovni ha sido realmente un avistamiento ovni? Bueno, eso a mí me desvelaba encontrar ese punto, porque si no estamos hablando siempre de suposiciones personales, claro, o creencias mías o testimonios. O testimonios. Y el profesor Oscar Uriondo, que es un pionero de la ufología argentina, todavía lo tenemos afortunadamente vivo, es un hombre de 90 años, en sus escritos decía que en un proceso de tipo judicial el fenómeno ovni sería aceptado sin mayores reparos, porque tiene los 3 requisitos que tienen todo testimonio confiable, que es autenticidad, veracidad y coincidencia. Pero para lograr estas situaciones, para encontrarlas, uno tiene que ahondar en un testigo. Y ahí se aplican un montón de factores. Entonces, lo mejor es utilizar ciertos recursos que nos dio el doctor Hynek y otros, que es el test de extrañeza de credibilidad o el test de certidumbre de aquí, que se ha utilizado también en España, para tratar de encontrar el punto del testimonio. Los testigos que son mitómanos saltan a la luz inmediatamente. Lo que puede generalmente haber es una confusión con fenómenos conocidos, que nosotros tenemos un 80%. Pero ya hay casos, el 20% que queda, donde no hay, digamos, hemos achicado totalmente el margen de posibilidad de error. Y ni que hablar en los casos que tienen máximo puntaje, ¿no? Bueno, por ejemplo, de esos vídeos que corren, por ejemplo, por Facebook, ¿no?, que de repente te dicen vídeo en directo, se está viendo un ovni en Nueva York, ¿no?, y todo simplemente es un montaje, porque hoy por hoy, con los programas de edición de vídeo y de fotografía que hay, es muy fácil simular un avistamiento ovni, ¿no? Tal cual. Y fíjate lo que tú estás diciendo, que es el punto clave. El doctor Hynek también nos decía
que la fotografía era el talón de Aquiles del tema OVNI, las fotos y las filmaciones. Hoy, como está la imagen y se está priorizando, lamentablemente la prioridad es lo que se ve en imagen es real, todo lo demás no existe. ¿Qué ha provocado esta situación? Ha provocado falsedad en un montón de casos, ha provocado que el grado de calidad de los casos, es decir, cuando vemos el puntaje de los casos por década, en la década del 50 estaba muy bajo, fue subiendo hasta la década del 70, que era lo máximo, y hoy estamos exactamente igual que en la década del 50. ¿Eso qué quiere decir? Que la calidad de los investigadores ha vuelto a descender totalmente. Es decir, los investigadores, entre comillas, los que aficionados como somos, nos hemos abocado a la Internet y a la investigación por Internet y hemos dejado la investigación de campo, lo cual es gravísimo. Entonces, lamentablemente la imagen es lo que existe. Esto también se puede manejar de muchas maneras como una manipulación. Ya lo dice Ramonet en algunos de sus libros, La tiranía de la comunicación y otros. Y yo creo que hay que tratar de contrarrestar eso con investigación de campo. Y por supuesto que hay metodologías para investigar a los testimonios sin necesidad de que haya una foto o una filmación. Vamos a hablar ahora, Carlos, de la intencionalidad del fenómeno OVNI, ¿no? Que es, digamos, la gracia, la clave de este estudio estadístico, con más de 2.000 casos, el más ambicioso que ha habido en Argentina hasta la fecha. ¿Cuál es la intencionalidad del fenómeno OVNI? Bueno, hay varias situaciones que uno advierte en la fase operativa que tiene el fenómeno, pero si se pudieran sintetizar serían 3 o 4, que yo los voy a desarrollar en la conferencia, que tienen que ver con investigación participante y no participante. Hay mucho de eso. Y es, bueno, lo primero que surge es la no agresión. O sea, hay una neutralización de las actitudes agresivas que hemos tenido nosotros. La segunda es, tenemos superioridad. Aquí estamos y tenemos superioridad. El fenómeno constantemente lo manifiesta tanto en casos de testigos comunes como somos nosotros o de pilotos que son los mejores. Yo he hecho todo un estudio porque tengo un libro publicado de encuentros entre pilotos y ovnis, y es fantástico cómo la intencionalidad del fenómeno y el control mecánico que tiene en el espacio aéreo es increíble. El tercero sería vamos progresivamente. Es el punto más inquietante y el que más nos molesta, porque tú sabes que hay gente incluso investigadores que se cansan ante esta situación de que el fenómeno se sigue presentando como una escena teatral y bueno, quieren adelantar los tiempos por la fuerza. Entonces empiezan a inventar un montón de cosas, pero la situación es que los tiempos que maneja el fenómeno son distintos a los nuestros. Y ahí viene una situación. La prensa y los medios interactivos y especialmente los medios audiovisuales no captan la señal que el fenómeno está transmitiendo bajo ningún concepto. El que habla de esto es el doctor Jacques Vallée. O sea, nosotros estamos refrendando un poco con el estudio personal lo que dice Jacques Vallée. O sea que no hemos descubierto nada. Pero él habla de la programación de refuerzo, que basada un poco en el conductismo de un psicólogo norteamericano, Skinner, que decía que todo es mediante el constante refuerzo que el individuo aprende. Y el fenómeno está manejando un sistema de control, una programación de refuerzo constante, que es probable que esté incluso modificando las creencias humanas a largo plazo. Se ha manifestado desde siempre, con distintos nombres, distintos folclores, y todo eso culmina en un escenario que ahora llamamos encuentro cercano, pero que en otro momento se llamaba de otra manera, y eso da pie a esta programación de refuerzo, que tiene el sistema, digamos, de estímulos, es las oleadas de casos. O sea, la actividad temporal que el fenómeno va desarrollando, que es exactamente igual aquí en España como en Argentina. Y eso es tremendo, es impactante ver ese tipo de situación, ¿no? Claro, porque es cierto que hay oleadas, ¿no? Hay momentos en que hay más avistamientos, ¿no?, de ovnis, sí. Y hay momentos que parece que han desaparecido, ¿no? Sí. Y eso, ¿cómo se explica eso? Bueno, aquí hay algo muy, muy importante. Hay oleadas que han sido, entre comillas, provocadas porque un medio de difusión masivo ha dado a conocer un caso y otros testigos se han animado a informar. Ajá.
son las que llamaríamos oleadas falsas, digamos. Pero después hay otras que presenta el fenómeno que no están captadas por ningún medio de prensa y que ocurren. Y esto se nota claramente en esta programación de estímulos que está haciendo el fenómeno. Y en esa programación hay escenarios que se van presentando a distintos testigos. Hay algo que llama la atención: los testigos de tercer y cuarto tipo, llamamos encuentros ante figuras y supuestos abducidos, llamémoslo así, son testigos que parecen ser selectivos. En un 60% de los casos son testigos que estaban solos al momento del hecho. Eso llama bastante la atención, ¿no? Un dato interesante. Carlos, ¿cuál es el objetivo de todo esto? Es decir, ¿qué es lo que esperas tú o anhelas, ¿no? Porque, ¿qué es lo que te motiva para seguir investigando? ¿Qué es lo que esperas tú que suceda? Bueno, acá viene un tema, la motivación yo creo que parte siempre del espíritu humano de querer desentrañar misterios y enigmas. Uno, no sé si lo haremos. Lo más probable es que nuestra generación no lo haga, pero lo que tenemos que hacer es hacer un poco lo que hacían los amanuenses medievales, o sea, preservar para generaciones futuras la mayor documentación posible. Y ya habremos cumplido con esa tarea bien si lo hacemos. Lógicamente que uno quiere ver en vida algún detalle. No sé si lo vamos a ver, pero acá hay un problema también que no está bajo nuestro control esa situación. El fenómeno OVNI no tiene control alguno, con lo cual no, es un fenómeno sin control, y eso es lo maravilloso que nos permite el tema, porque mañana o pasado mañana o el mes que viene puede haber imprevisiblemente una situación o puede haber algo nuevo, y eso es lo que nos siempre alienta a continuar, ¿no? Llegará el día en que hay un avistamiento global, que es de lo que siempre se habla, ¿no? Vamos hacia el avistamiento global, que por fin, que en vez de hacer pequeños avistamientos aquí y allá, de repente se den a conocer al mundo. Y habría que verlo. Un contacto directo así echaría a perder todo el experimento de la inteligencia que maneja el fenómeno. La inteligencia que maneja el fenómeno. ¿Inteligencia terrestre o extraterrestre? No podría asegurarlo, pero yo me inclino que no es algo terrestre. No estoy tan convencido de que pase eso. Pero es lo que yo estoy diciendo es una pura hipótesis, refrendada quizás de haber visto y revisto miles y miles de veces los casos, y especialmente los de tercer y cuarto tipo. Creo que un contacto directo no sería lo que el fenómeno va a hacer. Sí, sería el traste del experimento. Sí. Pero ¿cuál es el objetivo del experimento? Y bueno, ahí viene el problema, porque nosotros queremos tener todo explicado, entonces, y que es razonablemente lógico. Pero si un perro está viendo que yo leo un periódico, puede ver la imagen global, pero no sabe lo que yo estoy leyendo en el periódico. Nosotros estamos viendo una periferia de la situación. Eso es otro problema. Y había una frase de un periodista norteamericano le pregunta a un científico qué es lo que está buscando a través de este laboratorio grande que tiene. Lo que encontremos es lo que he estado buscando. O sea, nosotros estamos en una búsqueda que no sabemos bien qué es, y no tenemos respuestas para todo. Tenemos hipótesis. Y en eso, bueno, yo no tengo una respuesta realmente. Después de 4 décadas de estudio no puedo dar una respuesta terminante en una cuestión así, pero sí me inclino más por la que sostiene Jacques Vallée, que el fenómeno tiene un plan de refuerzo constante, que sí es cierto y se puede refrendar con los testimonios de 1500, 1600, 1700 en adelante, vienen ininterrumpidamente desarrollándose con algún fin, signo de pregunta. La cuestión es mantener esa ilusión, esa curiosidad por saber qué hay detrás del fenómeno, un fenómeno que existe. Es decir, no se puede negar que no existen los avistamientos OVNI. Hay incluso documentos, quien se haya leído el libro de Carlos Ferguson, Encuentros entre pilotos y ovnis, verá, ¿no?, cómo pilotos, oficiales del ejército han visto estos objetos volantes no identificados, ¿no? La cuestión es saber quién está detrás, quién tripula. No, por supuesto, pero no cabe duda que, bueno, el informe Cometa del Ministerio de Defensa francés es terminante. El fenómeno es físico, tiene una alta carga magnética
y es un fenómeno real que no puede ya ser ignorado y del cual hay más de 500 casos de pilotos en el mundo totalmente documentados. Seguiremos entonces mirando al cielo, a ver si vemos algún ovni. Quién sabe, es aquí en Montserrat, la montaña mágica, que tiene también pues una historia de avistamientos ovni. Dicen incluso que el 11 de cada mes, el día 11 de cada mes, se ven luces extrañas en el cielo. Bueno, pues echaremos un vistazo a ver si se ve algo. Ojalá que sí. Carlos, que sí. Muchas gracias. No, al contrario, un gustazo conocerte a ti y un saludo a toda la gente.